Cada noche preparaba la cena con el mismo cuidado de siempre. La mesa bien puesta, el caldo humeante, las servilletas dobladas con esmero. Me gustaba creer que al menos en ese pequeño acto seguía sosteniendo a mi familia, pero hacía ya semanas que el aire en aquella casa se había vuelto espeso, lleno de palabras que nunca se decían pero que pesaban igual. Salomé, mi nuera, apenas me miraba. Cuando lo hacía, sus ojos eran cuchillas. Ulises, mi hijo, vivía encerrado en sus cosas, y los niños, ellos solo sabían que yo estaba allí, que les ayudaba con los deberes, les preparaba meriendas, les escuchaba cuando nadie más lo hacía. Aquella noche, todo estaba más tenso de lo habitual. Salomé no tocó el plato, miraba su móvil con el ceño fruncido. Ulises comía en silencio. Yo servía los postres cuando de pronto Salomé se levantó de golpe y golpeó la mesa con ambas manos. «Ya está bien», gritó con los ojos desorbitados. «Ni mis hijos te soportan. Eres una carga. Vete ya». La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo. Me quedé paralizada. Ulises no dijo nada. Nada. Solo bajó la mirada como si aquello no le incumbiera. Los niños me miraban confundidos sin entender del todo. Y entonces ocurrió lo que nunca pensé que pasaría. Salomé se acercó a mí y me escupió. Un escupitajo tibio que me cayó en la mejilla y me heló hasta los huesos. Nadie se movió. Nadie me defendió. Me limpié con la manga y sin decir palabra me levanté. Caminé despacio hasta mi cuarto, recogí mi bolso, el pastillero con mis medicamentos y una muda de ropa interior. No quise llevar más. Ni una foto. Ni una bufanda. Salí de esa casa como si nunca hubiera sido mía, como si nunca hubiera criado a ese hombre que ahora me dejaba marchar sin una palabra. La lluvia me recibió como si el cielo también quisiera lavarme la cara. Caminé sin rumbo, solo con la dignidad colgando de los hombros, aferrándome al poco calor que me quedaba mientras buscaba dónde pasar la noche. Caminé durante horas con los zapatos empapados y el abrigo pegado al cuerpo. El frío de Galicia en enero se me metía por los huesos, pero dolía menos que el silencio de Ulises o la mirada de odio de Salomé. Llegué hasta una marquesina de autobús donde no pasaba nadie. Me senté en el banco de metal mojado, sin rumbo, sin destino. Revisé el móvil 3% de batería. Pensé en llamar a alguna de mis antiguas compañeras del colegio, pero eran más recuerdos que certezas. Aún así lo intenté. 1, 2, 3 llamadas. Todas al buzón. Nadie contestaba. Caminé un poco más hasta que vi la cruz de una pequeña ermita entre los árboles. La puerta estaba cerrada, pero toqué con los nudillos. Al poco, un hombre mayor, el párroco, me abrió con gesto desconfiado. Le expliqué que no pedía nada, solo un techo por una noche. Me miró a los ojos, dudó unos segundos y finalmente me hizo pasar. Me ofreció un banco de madera en la sacristía, una manta áspera y una taza de agua caliente. Me arropé como pude. No tenía lágrimas, solo una fatiga antigua, de esas que no se duermen. Me quedé mirando el techo de piedra, sintiendo el eco de mi vida vacía, rebotando en esas paredes frías. Entonces, el móvil vibró, un número desconocido. Dudé en responder, pero algo me empujó. Contesté con la voz quebrada. Abuela, era la voz de Mateo, mi nieto mayor, apenas un susurro. ¿Dónde estás? No queremos vivir con mamá. Te vamos a buscar. Cerré los ojos. No pude hablar al instante. La voz de ese niño me devolvió la respiración. Me dijo que esperara, que en cuanto Salomé se durmiera, saldría con sus hermanos para encontrarme. Le di la dirección de la ermita y colgué temblando. No sabía si aquello era una fantasía de niños desesperados o una decisión real, pero por primera vez en muchas horas sentí un pequeño brote de calor en el pecho. Me acurruqué contra el banco y esperé con la manta encima, el corazón alerta y el alma sostenida por una promesa. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché los primeros golpes en la puerta lateral de la ermita. Golpes suaves, como quien no quiere hacer ruido, pero necesita que le abran. Me levanté sobresaltada, el corazón en vilo, y caminé despacio hacia la entrada. Temía encontrar a alguien equivocado o simplemente haberlo soñado. Al abrirlos vi.
Mateo llevaba una mochila colgada a la espalda, los zapatos empapados y el rostro desencajado. En brazos sostenía a Erea medio dormida con las mejillas rojas por el frío. A su lado, el pequeño Simón se aferraba a su mano con una expresión que me partió el alma. «No queremos volver con mamá», me dijo Mateo con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas. No pregunté cómo habían salido ni qué excusa habían inventado. Los abracé, a los tres. Sentí sus cuerpos temblorosos contra el mío, sus manitas aferradas a mi ropa, como si se les fuera la vida en ello. Cerré la puerta con cuidado y los llevé al banco donde yo dormía. Busqué más mantas, las mismas que el párroco me había prestado, y los envolví con todo el cuidado que una abuela puede reunir cuando el mundo se le ha desmoronado. Ninguno habló mucho. Solo Erea sollozaba bajito mientras Simón se acurrucaba bajo mi brazo y Mateo intentaba mantenerse fuerte. Nos quedamos así en silencio compartiendo el calor que teníamos el poco que quedaba. Yo no dormí, me quedé velando con la vista fija en sus caritas dormidas, escuchando cada sonido de la noche como si fuera una alarma. En ese banco de madera rodeada por la inocencia herida de mis nietos, entendí que lo que había comenzado no era un simple conflicto familiar. No era una pelea entre suegra y nuera. No era siquiera una discusión con un hijo indiferente. Era una guerra emocional donde ellos, los niños, estaban en medio sin haberlo pedido. Y yo, quiera o no, acababa de convertirme en su única trinchera. Cuando la primera luz del amanecer rozó los vitrales de la ermita, supe que debía encontrar un refugio más seguro antes de que el mundo despertara. Apenas salió el sol, envolví a los niños con mantas viejas y les calenté un poco de leche con lo que encontré en la cocina de la sacristía. El párroco nos observaba en silencio sin hacer preguntas. Me dio las gracias por marcharnos pronto y me deseó suerte con esa voz cansada de quien ha visto muchas injusticias sin poder intervenir. Tomamos un autobús rumbo a las afueras de Ourense. Allí vivía Milagros, una antigua compañera de docencia, una de las pocas personas en las que aún confiaba. Hacía años que no hablábamos, pero cuando le llamé, no dudó en abrirnos la puerta. Nos recibió con un gesto incrédulo al vernos empapados con ojeras y la tristeza colgando de los hombros. Les preparó chocolate caliente y pan tostado. Poco a poco, los niños empezaron a hablar. No fue una confesión rápida, sino una liberación lenta, palabra por palabra. Mateo, con su madurez prematura, fue el primero. «Mamá nos grita todos los días», dijo con los ojos fijos en la taza. «A veces no nos deja cenar si respondemos. Y nos dice que tú eres una bruja vieja, que solo quieres meterte en todo». Me cubrí la boca con la mano, pero no pude evitarlo. Me rompí. Lloré sin contenerme. Erea me abrazó por la cintura y Simón escondió la cabeza en mi falda. Milagros se quedó en silencio, pero su rostro lo decía todo. Estaba indignada. Nos miró a todos y luego se dirigió a mí con firmeza. «Esto no puede seguir así, Ludovina. Tienes que hablar con alguien. Esto ya no es un problema familiar, es algo más grave. Conozco a una trabajadora social del centro vecinal, es de fiar. Podríamos pedirle que escuche a los niños, que vea con sus propios ojos lo que están viviendo». Asentí con la cabeza sin saber muy bien si el mundo allá afuera estaría dispuesto a escuchar verdades dichas por voces tan pequeñas. Pero no podía callar más. No después de lo que ellos acababan de contarme. Aquel mismo día, Milagros hizo la llamada. La visita quedó agendada para la mañana siguiente. No habían pasado ni 24 horas desde que llegamos a casa de Milagros, cuando su hija menor, que estaba en la universidad, entró en la sala con el rostro desencajado. Llevaba el móvil en la mano. «Tienes que ver esto, abuela», dijo sin saber si entregarme el teléfono o protegerme de él. Era un vídeo. Lo reconocí antes de que empezara el rostro de Salomé con el pelo perfectamente arreglado. La voz temblorosa, los ojos forzadamente húmedos. «Mi suegra me ha robado a mis hijos», decía a la cámara. «No sé dónde están, no sé qué les ha dicho, pero se los ha llevado como si fueran suyos. Estoy desesperada. Por favor, ayúdenme a encontrarlos». El vídeo no duraba ni un minuto, pero cada segundo me golpeaba como una piedra. Lo había publicado en todas sus redes.
Ya tenía miles de visualizaciones. En los comentarios la gente se deshacía en odio. ¿Qué clase de abuela hace eso? Viejas locas que no saben envejecer con dignidad. Seguro los quiere para cobrar algo. Lo peor no fueron los desconocidos. Fue ver que algunos familiares compartieron la publicación. Primos, cuñadas, gente que me había abrazado en los bautizos de mis nietos ahora escribían: «¡Qué horror! Jamás lo habría imaginado de Ludovina». Ninguno llamó para preguntar si era verdad. Milagros intentó quitarme el teléfono, pero ya era tarde. Lo había leído todo. Me ardían los ojos, pero no de llanto, de rabia. Rabia por ser convertida en monstruo por una mujer que sí sabía manipular a la perfección la compasión ajena. Esa misma tarde llegó un funcionario del ayuntamiento con un sobre. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía. Una denuncia formal por sustracción de menores, firmada por Salomé. Ya no era solo un escándalo público, era legal, oficial, iba en serio. Me senté con el documento entre las manos. Sentí que el aire pesaba más que de costumbre. Milagros me miró en silencio con los labios apretados. En esa mesa con mis nietos jugando en el cuarto de al lado, comprendí que si quería protegerlos, tendría que demostrar una verdad que nadie quería escuchar. Esa noche, mientras los niños dormían y Milagros cerraba las ventanas del salón, me senté a solas en la cocina con una libreta en las manos. Tenía las esquinas dobladas y olía a papel viejo, pero dentro guardaba el último secreto que aún no había contado. Allí estaba la dirección y las escrituras de una casa en el casco histórico de Ourense. Una vivienda modesta que mi marido Enrique me dejó en secreto antes de morir. Me pidió que no dijera nada, ni a los hijos, ni a nadie, que era para mí, por si algún día me faltaba el suelo bajo los pies. No imaginé que ese día llegaría de esta forma. No dije palabra a nadie, solo a Milagros. Le mostré los documentos, le conté la historia y le pedí ayuda. Ella no preguntó mucho. Me abrazó y dijo que lo haríamos en silencio. Organizó el traslado con una rapidez que solo tiene quien ha vivido muchas batallas ajenas. Preparamos maletas pequeñas, discretas, solo lo esencial. Nada que llamara la atención. Antes de partir pasé por una notaría. Firmé un documento sencillo pero vital. En caso de que algo me ocurriera, los niños quedarían bajo el cuidado de Milagros y su familia como tutores legales provisionales. No era una garantía total, pero era un resguardo contra el vacío. No podía permitir que Salomé los reclamara como si fueran suyos si algún día yo faltaba. Nos mudamos al anochecer. El taxi nos dejó en la esquina para no levantar sospechas. La casa estaba polvorienta pero entera, con muros gruesos, puertas de madera vieja y una pequeña cocina que todavía olía a eucalipto. Los niños corrieron por el pasillo como si no cargaran el peso de días de tensión. Eria encontró una manta de cuadros y dijo que olía a abuelo. Mientras los arropaba en su nueva habitación, sentí que al menos por esa noche el miedo se quedaba afuera. Pero también sabía que esta paz era frágil, que los ojos de Salomé seguían buscando. Por eso, mientras ellos dormían, comencé a ordenar los papeles, las pruebas, las fechas, todo lo que pronto tendría que presentar ante el juez. El día del juicio amaneció con un cielo tan gris que parecía hecho a medida para lo que venía. Salimos temprano en silencio los 3 niños tomados de mi mano. El edificio judicial nos recibió con un frío distinto al del invierno. Era un frío institucional de esos que no se notan en la piel, pero se sienten en los huesos. Nos llamaron a una sala pequeña, a puertas cerradas. Solo el juez, un secretario, un abogado del juzgado Salomé y yo. Los niños también fueron admitidos porque era su derecho ser escuchados. Salomé entró como si fuera la víctima de una guerra que no había elegido. Vestía de luto riguroso, el maquillaje justo para parecer rota pero no destruida. Llevaba un pañuelo entre las manos que retorcía con cada respiración y miraba al juez con ojos suplicantes. Una actriz consumada. Cuando le tocó hablar, su voz fue dulce, casi melosa. Dijo que yo los tenía engañados, que se los había llevado sin permiso, que los estaba confundiendo emocionalmente, que solo quería a sus hijos de vuelta. Me mordí los labios para no responder. El juez le dio la palabra a Mateo.
Se levantó sin miedo, sin vacilar. Mi abuela me abraza cuando lloro, dijo. Mi madre grita incluso cuando no hacemos nada. No quiero volver con ella. Erea sacó de su mochila un dibujo. Era yo con capa roja y un corazón enorme en el pecho. Lo dejó sobre la mesa del juez sin decir nada, como si eso bastara. El juez miró los documentos, los informes, las declaraciones. Habló con voz neutra, casi cansada. Concedía la custodia temporal a mi favor hasta que se aclararan los hechos. Yo no dije nada. Me limité a tomar la mano de los niños y hacer una pequeña reverencia. Salomé me miró al pasar. Su sonrisa no tenía alegría ni rabia. Era la de alguien que aún cree que tiene la partida ganada. «Te quedas con ellos», por ahora murmuró apenas audible. Y supe al ver su mirada clavada en mi espalda que todavía no había mostrado todas sus cartas. La guerra no había terminado. Solo cambiaba de frente. Fue una mañana cualquiera. Erea volvió del colegio más callada de lo habitual, con los ojos bajos y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Pensé que estaba cansada, pero cuando me acerqué a su mochila para sacar la agenda, encontré el papel doblado en uno de los bolsillos laterales. No llevaba remitente ni fecha. Solo una frase escrita con tinta roja: tu abuela miente. Tu mamá te ama. Volverás a casa lo quieras o no. Se me heló la sangre. Llamé a Erea y le pregunté con toda la suavidad que pude dónde había encontrado eso. Ella se encogió de hombros sin saber cómo responder. Me dijo que lo había visto allí al volver del recreo. No lo entendía del todo, pero le daba miedo. No esperé. Fui al colegio al día siguiente con la nota en la mano. Exigí hablar con la directora. Le conté lo sucedido y tras algunas dudas accedió a revisar las cámaras de seguridad. Lo que vimos me quitó el aire. Allí estaba Salomé con una peluca corta, gafas grandes, uniforme de limpieza y una falsa credencial colgada del cuello. Caminaba por los pasillos, con una bolsa de productos, entraba al aula vacía de Erea y salía sin prisa, como si tuviera derecho a estar allí. Nadie la detuvo. Presentamos denuncia inmediata por hostigamiento infantil y usurpación de identidad. El colegio colaboró. Vetaron a Salomé del centro y enviaron un comunicado interno. Pero el daño ya estaba hecho. Aquel día Erea durmió conmigo en el mismo colchón, aferrada a mi brazo, como si temiera desaparecer. Mateo no dijo nada, pero lo vi cerrar puertas y ventanas antes de acostarse. Simón mojaba la cama otra vez. A la mañana siguiente recibí una notificación del juzgado. El juez había ordenado una nueva evaluación psicológica para los niños, esta vez con un equipo externo e imparcial. Lo leí en silencio, mientras los tres jugaban en la otra habitación. Sabía que no solo los iban a observar, iban a buscarnos fisuras. Y yo ya no sabía si mi voz sola bastaría para sostener la verdad. El sobre llegó sin remitente. Lo dejaron en el buzón de la casa del centro junto a facturas y folletos de supermercado. No tenía sello oficial, pero en su interior había algo mucho más frío que cualquier notificación judicial, un fragmento del informe psicológico encargado por el juez. No era definitivo, pero bastaba para sembrar una duda peligrosa. Decía con un lenguaje técnico cuidadosamente ambiguo que yo podría estar ejerciendo un rol parental desplazado y que existía indicio de dependencia emocional inducida por mi parte hacia los niños. Lo leí 3 veces. No lloré. Me senté en la mesa, cerré los ojos y respiré despacio. Me estaban cercando. Ya no era suficiente con cuidar, con amar, con proteger. Me querían convertir en culpable por el simple hecho de haber sido la única que estuvo cuando ellos más lo necesitaban. Esa misma noche, cuando los niños dormían, escribí mi carta. No para justificarme, sino para que la verdad dejara de pesarme. Conté todo. Cómo años atrás encubrí a Salomé, cuando olvidó durante horas a Erea recién nacida, en un coche bajo el sol, mientras ella estaba en un centro comercial. Cómo mentí a la policía para que no le abrieran una causa. Cómo firmé papeles para que Ulises no perdiera la custodia compartida mientras se iba de viaje con otra mujer. Cómo me tragué cada humillación, cada desprecio por miedo a romper la familia. No me guardé nada, ni una línea.
Al terminar la llevé personalmente al juzgado dirigida al juez como anexo oficial del expediente. También le pedí a Milagros que hiciera una copia y la enviara al periódico local. No lo hice por venganza, sino por necesidad, ¿ta? Ya no podía seguir siendo la mujer que guarda los secretos de todos, mientras esos mismos secretos la hunden en silencio. La carta fue publicada al día siguiente. Titular en voz baja, pero con fuerza. Una abuela lo contó todo la verdad detrás del conflicto que divide a una familia. Cuando Mateo la vio en la pantalla del móvil, me tomó la mano en silencio. Al fin, mi voz empezaba a oírse más allá de estas paredes. El tribunal estaba lleno de sombras contenidas. Cada silla ocupada por alguien que no sabía a cuál verdad creer. La de la madre perfecta que lloraba frente a las cámaras, o la de la abuela silenciosa que nunca se defendía con gritos, sino con hechos. Me senté junto a los niños con las manos entrelazadas, mientras el juez repasaba cada testimonio, cada informe, cada carta. La maestra de Herea fue la primera en hablar. Con voz tranquila y ojos que no podían disimular la emoción, dijo: «Aquí con su abuela se ríen por primera vez en mucho tiempo. Vuelven con dibujos en los cuadernos. Participan, respiran». Luego fue el turno del psicólogo, el nuevo designado por el juzgado. Declaró que no había evidencias de manipulación, sino señales claras de apego sano de afecto real. Que lo que esos niños habían encontrado conmigo era refugio, no dominio. Mateo se levantó por voluntad propia. No esperó a que lo llamaran. Caminó con pasos firmes hasta el estrado. Lo vi respirar hondo y entonces habló. «Nosotros elegimos a nuestra abuela. Ella no grita. Ella está. Siempre está. No pude contener las lágrimas. No por miedo, no por tensión. Lloré porque en ese momento supe que mi lucha no había sido en vano. El juez leyó la sentencia en voz clara y pausada. Me concedía la tutela legal permanente de los 3 niños. Salomé no tendría derecho a reclamarlo sin pasar por un proceso de rehabilitación emocional. No saltó. No gritó. Solo se levantó y salió sin mirar atrás. Esa noche cociné arroz con leche como hacía tiempo no lo hacía. Los niños pusieron la mesa. Herea dibujó una casa con 4 figuras y un corazón grande encima. Me lo mostró con los ojos brillantes y me dijo: «Tú no eres nuestra abuela. Tú eres nuestra mamá verdadera». No dije nada. Solo la abracé y respiré hondo, sabiendo que por fin el amor había encontrado su sitio. Porque después de todo lo vivido, entendí que hay vínculos que no nacen de la sangre sino del alma. Y ese día, en esa mesa sencilla, con esas manos pequeñas sobre las mías, supe que ellos también lo sabían.